tal, viajeros? El día de hoy nos encontramos en San Miguel de Allende, una de las joyas en México. Este sitio fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año del 2008. Sin lugar a dudas ofrece muchísimas actividades, muchísimas cosas por ver y por disfrutar. Así que vamos a descubrir este lugar. En este video encontrarás una guía de qué hacer, a dónde ir y todo lo que tienes que saber para disfrutar de este bello rincón en México. Así que acompáñame. San Miguel de Allende es una de las perlas más deslumbrantes de México. Emerge como una de las mejores ciudades del país que nunca deja de cautivar. Sus calles coloniales, con sus adoquines centenarios y fachadas coloridas, tienen el poder de enamorar a cualquiera que lo recorra. No es de sorprender que esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sea considerada una de las joyas más preciadas de México. Desde sus inicios se estableció como un cruce vital entre ciudades mineras, desempeñando un papel crucial en la economía de la región. Su contribución durante la lucha por la independencia de México fue igualmente significativa, y es un honor que la ciudad lleve el apellido de Ignacio Allende, uno de los destacados insurgentes nacido en este lugar. Este legado histórico se entrelaza con su encanto colonial y su ambiente acogedor, convirtiendo a San Miguel de Allende en un destino que combina historia, cultura y belleza de una manera excepcional. Al llegar a San Miguel de Allende, si vienes desde la Ciudad de México en transporte público, puedes abordar un autobús de la línea Turistar en México Norte con un valor de 630 pesos mexicanos. De la Ciudad de México a este lugar son 3 horas y media, de la Ciudad de Querétaro a este lugar es 1 hora con 15 minutos, de León, Guanajuato 1 hora con 40 minutos para que lo tomen en cuenta. Ya si vienes en avión, los aeropuertos más cercanos serían Ciudad de México, de igual manera León, Guanajuato o Querétaro. Bueno, viajeros, nuestro recorrido inicia por el jardín principal, el cual sin lugar a dudas es el corazón de la ciudad. Aquí vamos a tener muy bonitas vistas de la parroquia de San Miguel Arcángel. Además, al este y al oeste vamos a poder encontrar los arcos, que actualmente hay restaurantes, negocios, etcétera. Además de que también vamos a poder disfrutar de la hermosa arquitectura colonial. Justamente en estos momentos nos encontramos en el jardín principal, en donde hay muchas bancas de acero forjado que durante todo el día las personas las van a estar utilizando para sentarse bajo la sombra de estos laureles. En estos momentos vamos caminando con dirección al kiosco de este bello jardín principal, en el cual aquí es donde toda la música los fines de semana pues suena para deleitar a todo el parque. Vean nada más, el piso es de madera y justamente aquí vamos a tener bellas vistas de la parroquia de San Miguel Arcángel, su estilo gótico, además de su color rosa. Bueno, viajeros, ahora nos encontramos en la parroquia de San Miguel Arcángel. Sin lugar a dudas, conocer este bello lugar es fascinante. Podemos ver que es una parroquia que luce hermosa, pero la construcción original fue hecha en el siglo XVII y era de un estilo barroco. Ya posteriormente, en el año de 1880, esta construcción cambió a cargo de Seferino Gutiérrez Muñoz, el cual fue el encargado de diseñar la nueva fachada, que es de estilo neogótico. Vean nada más el resultado de este cambio. Una de las parroquias, iglesias más hermosas de todo México, la cual cientos de visitantes, turistas, durante todos los días del año vienen, tienen un momento para capturar tan bella postal. Es inspirada en las parroquias, las iglesias de Europa. Ya de este lado tenemos una estatua del Fray Juan de San Miguel. Amigos, ahora llegó el momento de conocer el interior de esta bonita parroquia. Nos encontramos en el interior de esta parroquia de San Miguel Arcángel, la cual resguarda tesoros artísticos hermosos. Aquí podemos ver que el retablo del altar mayor es una joya de estilo neoclásico. De igual manera, todos sus elementos están recubiertos en hoja de oro. El altar y las gradas son de mármol rojo, traídas desde Italia, amigos. Viajeros, un dato bastante relevante es que en esta parroquia predicaron los padres José Joaquín y su hermano Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como el cura Hidalgo, el padre de la patria. Pues bueno, amigos, sin lugar a dudas, es una muy bella parroquia, de verdad. Bueno, viajeros, saliendo de la parroquia de San Miguel Arcángel, justamente en el atrio enfrente nos vamos a encontrar con otra iglesia, la cual es la iglesia de San Rafael o la Santa Escuela de Cristo, la cual fue fundada por el padre Luis Felipe Neri en el año de 1742. Vean nada más, qué bonita de igual manera. Amigos, también vale la pena conocer su interior, así que vamos a ello.
árabes, pero vean nada más las bonitas pinturas, los lienzos que hay. De igual manera, pues las imágenes aquí, wow, hay bastante. Viajeros, ¿de dónde viene el nombre de San Miguel de Allende? La ciudad fue fundada por el fraile Juan de San Miguel en el año de 1542 como San Miguel el Grande, esto con el propósito de evangelizar a los indígenas purépechas de estas tierras, además de que este lugar era el paso de las ciudades mineras de aquella época. Después al nombre se le agregó Allende en honor a Ignacio Allende, uno de los héroes de la independencia de México, el cual nació aquí un 21 de enero del año de 1769, y hoy en día pues esta ciudad ya la conocemos como San Miguel de Allende, Guanajuato. Y bueno, viajeros, ahora estamos llegando al antiguo Palacio Municipal, el cual fue el sitio en donde el general Ignacio Allende, Ignacio Aldama y el cura Miguel Hidalgo establecieron el primer ayuntamiento independiente de México el 17 de septiembre del año de 1810, en el inicio de la independencia de la nación. Sin lugar a dudas, poco queda de lo que fue la construcción del año de 1736, pero ver este lugar tan histórico también es bastante importante. Y bueno, viajeros, ya justamente al este y al oeste del jardín principal se encuentran lo que son estos arcos, esta arquería en donde actualmente están negocios, bancos o lugares para disfrutar de una bebida. Vean nada más, caminar por las calles de San Miguel Allende es una gran experiencia. Podemos ver una arquitectura colonial, fachadas muy bonitas. En momentos venimos caminando rumbo a otro lugar, el cual es el templo de San Francisco. Aquí nos encontramos en un andador peatonal en donde pues sí hay varios negocios. Me puedes comprar sombreros o recuerdos también de tu visita a este lugar. De este lado venimos caminando y vean cómo están adornados de igual manera los negocios con estas flores secas de este lado, por ejemplo, las fachadas muy coloridas, muy bonitas de igual manera. Bueno, viajeros, ahora nos encontramos en el templo de San Francisco, el cual es uno de los más antiguos del lugar. Este templo se llevó más de 20 años para su construcción y es una construcción del siglo XVIII. Lo que más resalta es su campanario de estilo gótico hecho en el año de 1799. La fachada que podemos ver aquí tiene una discusión para definir el estilo. Muchos expertos dicen que es barroco, muchos expertos dicen que de igual manera es churrigueresca pura, otros dicen que es rococó y otros dicen que es la combinación de ambas. Qué bello lugar, el cual tiene una bonita fuente, de igual manera su campanario y su bonita fachada. Está cerrado, no puede ser, no lo podemos conocer por dentro, pero bueno, su fachada, simplemente verla es increíble. Podemos ver su cantera rosa combinada con cantera de color gris, pero wow, qué hermoso lugar de verdad. Pero seguimos caminando por el centro histórico y ahora vamos a la Plaza de la Soledad, donde también hay un templo. Hay muchísimos templos de igual manera aquí en San Miguel de Allende. Vean nada más cómo lucen las calles de la carretera. Está empedrada. Y ya de este lado tenemos lo que es la Plaza de la Soledad, una plaza bastante grande. En estos momentos nos encontramos en la Plaza de la Soledad o Plaza Cívica, la cual en su momento fue un centro político-administrativo de la villa de San Miguel el Grande en el siglo XVI y XVII. Esto debido a que en sus terrenos albergaban casas reales, la alhóndiga, la cárcel y de igual manera la plaza de armas. Ya de este lado se encuentra el templo de Nuestra Señora de la Salud, muy bonito lugar. Ahora venimos caminando y también podemos ver otra fuente, la cual está pues prácticamente enfrente de otro templo, de otra iglesia que les quiero mostrar, así que vamos para allá. En estos momentos nos encontramos en el templo del oratorio de San Felipe Neri. Este templo tiene una leyenda bastante interesante y antigua.
Se dice que en el año de 1910 las iglesias eran frecuentemente asaltadas, esto debido a la rebelión que estaba sufriendo el país. Este hecho hizo que a los sacerdotes tuvieran el deseo de proteger las cruces y los adornos de oro que había en el interior del templo. Para ello tuvieron una grandiosa idea, la cual fue comprar un toro, disecarlo y ahí mismo meter todos los tesoros que querían resguardar. Se dice que hasta el día de hoy en el altar debajo vamos a encontrar pues este tesoro, bastante interesante la leyenda. Bueno, amigos, ahora estamos llegando a lo que es el mercado de artesanías, donde vamos a poder encontrar el andador Lucas Valderas, donde hay artesanías, muchos recuerdos para llevarnos a casa en nuestra visita a San Miguel de Allende. Estamos caminando por el interior de este mercado de artesanías, en donde en verdad hay muchísimas, ya sean textiles, hay blusas, de igual manera está la hojalatería, también están artesanías en Talavera. Wow, hay bastantes cosas, Bueno, viajeros, aquí en San Miguel de Allende en muchos lugares vas a encontrar donde disfrutar de los alimentos. Hay buenos restaurantes muy cerca del centro, los cuales se encuentran localizados también dentro de casonas. En este caso nos venimos a un lugar para disfrutar de unos ricos tacos de camarón, que yo soy muy fanático. En estos momentos nos encontramos en Baja Fish Taquito, así que vamos a disfrutar de unos tacos. En el momento ya nos llegaron nuestros tacos, pedimos 2 tacos de camarón capeado con un precio de 65 pesos cada uno, así que bueno, vamos a disfrutarlo, amigos, y buen provecho. Algo muy curioso es que entre la esquina de Juárez y Mesones nos vamos a encontrar lo que fue un expendio autorizado de Pemex, en donde el diafano estaba a 25 centavos el litro. Y justamente de este lado tenemos lo que es una bomba instalada en 1943 y que ya después fue restaurada. Y vean nada más cómo se ve. Aquí en San Miguel de Allende también va a ser muy común que vean las mojigangas. ¿Qué son las mojigangas? Prácticamente son estos personajes gigantes que salen en las callejoneadas, más en las bodas, ya que aquí las bodas se festejan de una manera también bastante interesante. Justamente aquí podemos ver a las mojigangas que pues para eventos sociales, por ejemplo, las puedes rentar y pues ya van a participar. Vean nada más qué hermosas se ven, mojigangas y callejoneadas Allende, para que las busquen en Facebook. Viajeros, ahora estamos buscando el dulce típico de San Miguel de Allende, el cual es el tumbagón, el cual se dice que delata infieles. De igual manera, suena bastante interesante, y el de amor pues para las parejas tal vez. Entonces ya llegamos a un lugar en donde vas a poder encontrar los tumbagones, que serían por ejemplo estas cajitas. Aquí está el tradicional, dulce tradicional, el tumbagón, el dulce típico de este lugar. De igual manera hay de otros sabores, así que bueno, vamos a pedir uno. Esta cajita tiene un precio de 90 pesos. De este lado ya tenemos los tumbagones, que pues básicamente es un juego, ¿no? Que consiste en... ¿Qué consiste? Se dice que se toma con el dedo meñique y se muerde de la punta a la mitad. Si se cae o se desbarata, significa que la persona es una persona infiel. Oh, caray, qué miedo, pero bueno, los fieles no tenemos ningún temor por ello, entonces sería cualquiera, ¿verdad? Sí. ¿Así está bien? Sí. Es de 95. Aquí ya tenemos el tumbagón. Vamos a morderlo. Si se quiebra, si se cae, pues es que es un infiel. Así que vamos a ver qué tal. Felicidades, es una persona muy fiel. Pues nos vamos a llevar nuestra cajita de tumbagones. ¿Qué precio tiene? La pequeña está en 95 y la grande 145. Ah, perfecto. Pues nos vamos a llevar una casa, una pequeña, para que pues lo disfruten también nuestros seres queridos. Bueno, viajeros, ya salimos de la tienda de los dulces. Nos compramos un paquetito de tumbagones y unos pedos de monja. Estos tumbagones que se dice que llegaron a esta ciudad gracias a los frailes que fundaron San Miguel de Allende. Los tumbagones deben su forma y nombre gracias a las tumbagas,
una especie de anillos muy frágiles que eran el resultado de la fundición de oro y plata. Estos anillos se les daban a los frailes y a los religiosos como símbolo de la fidelidad ante Dios. Sin embargo, al ser delgados y con una aleación muy frágil, estos se les rompían con facilidad a los frailes y a los sacerdotes. Y a las personas que les pasaba esto se les decía que no tenían mucha fe y por ende eran infieles a Dios. Ahora estamos llegando a lo que es el Parque Juárez. Lo que es el parque y los jardines fueron hechos en el siglo XX. Es un bello parque que se encuentra justamente abajo de la parroquia de San Miguel Arcángel. Tomas la calle Aldama y te vas a conectar hasta este punto muy bello, el cual vamos a conocer. Parque está bastante grande, la verdad, amigos. Hay muchos perritos aquí, pues venir a pasear con tus perritos, eso es lo bonito. ¿Pero qué está pasando, amigos? Estamos escuchando mariachis aquí en el Parque Benito Juárez. No sé a qué se deba, pero vamos a descubrirlo. Una boda, amigos, una boda. Otra joya aquí en esta ciudad es la Casa de Allende, la cual tiene una bella fachada de estilo neoclásico, hecha a mediados del siglo XVIII. Sin lugar a dudas es un sitio bastante histórico, ya que pues primero aquí vivieron los padres de Ignacio Allende y también aquí vio nacer al héroe de la independencia de México, Ignacio Allende. Hoy día es un museo el cual resguarda objetos de la independencia de México, se puede ver aún en sus habitaciones. Bueno, viajeros, ya nos encontramos en el interior de este museo Casa de Allende. El precio es de 70 pesos, así que tómenlo en cuenta. Está abierto de martes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ignacio Allende nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato. Sus padres fueron Mariana de Unzuaga y el español Domingo Narciso de Allende. Se crió en el seno de una rica familia dedicada al comercio y a la agricultura. Él cursó sus estudios en el Colegio de San Francisco de Sales, donde conoció a los hermanos Aldama, quienes también destacarían en el movimiento independentista. Alrededor de 1795, Allende fue comisionado como teniente en el Regimiento Provincial de Dragones de la Reina, donde comenzó a desempeñar algunas comisiones para el virrey Félix María Calleja. Allende entró en contacto con miembros de grupos liberales y masones, así como con oficiales del ejército colonial que coincidían con los ideales de libertad e independencia. En 1809 intervino en la conspiración de Valladolid, promovida por los militares José María Obeso y José Mariano Michelena. Pero esta fue descubierta y sus dirigentes fueron detenidos. Allende logró escapar y fue que volvió a San Miguel el Grande, y ahí decide continuar con los ideales de libertad que había adoptado en sus pasadas campañas y se une a las juntas rebeldes organizadas por los corregidores de Querétaro, a donde también asistieron el cura Miguel Hidalgo y Juan Aldama. En un principio se decidió iniciar el levantamiento en diciembre de 1810 en la población de San Juan de los Lagos, que sería encabezado por Allende y Aldama. La detención del corregidor Domínguez obligó a que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la Villa de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama, decidieran convocar de manera inmediata al levantamiento en contra del dominio español, iniciando el movimiento de independencia. Allende, por haber sido el principal promotor del levantamiento y por su preparación militar, era quien naturalmente podía haber sido jefe de la lucha armada, pero Hidalgo, por su carisma, decisión e influencia sobre el pueblo, fue reconocido como cabeza de esa gesta, por el liderazgo que generaba para reunir en el movimiento a un gran número de personas. Los jefes insurgentes eligieron a Hidalgo capitán general y a Allende teniente general.
Luego del levantamiento del 16 de septiembre, Ignacio Allende planeó la batalla del Monte de las Cruces, el mayor triunfo de las tropas insurgentes de la primera etapa independentista. Posteriormente fue derrotado en la defensa de Guanajuato, decidiéndose a abandonar la dirección política del movimiento para dedicarse solamente al mando militar. Estando en la batalla del Puente del Calderón, a las afueras de Guadalajara, actual estado de Jalisco, volvió a demostrar su capacidad al rechazar en 3 ocasiones a los realistas, pero desafortunadamente el ganador de aquella lucha finalmente fue el ejército virreinal, bajo el mando de Félix María Calleja. Hidalgo renunció entonces y Allende fue investido con el mando de tropas insurgentes. Después marcharon hacia Saltillo, siendo traicionados por Ignacio Elizondo en Acatitla de Baján. El hijo de Allende murió en la refriega. El comandante insurgente fue aprehendido junto a otros líderes y parte de la tropa. Se les condujo a pie y encadenados a Chihuahua, lugar en donde fue sentenciado a muerte y pasado por las armas el 26 de junio de 1811, con Hidalgo, Aldama, Jiménez y Santa María. A Ignacio Allende se le reconocía popularmente por su ética y caballerosidad en el mando. Fue partidario del orden y respeto a la población civil y no castigaba ni ejecutaba a sus presos. Un militar cuya en defensa de la libertad, igualdad y democracia encabezó la Revolución de Independencia de México. Sus restos reposan en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. En este museo hay 20 salas permanentes y aquí se hace una crónica de la vida en el Bajío entre los siglos XVI y XVIII, así como de la vida del caudillo Ignacio Allende. En la planta baja del inmueble se puede conocer la historia de San Miguel de Allende desde su fundación. Durante el recorrido podrás aprender cómo se desarrollaba la vida en esta zona del país. Además sabrás las razones del origen del movimiento independentistas que encabezaron Ignacio Allende y el cura Miguel Hidalgo. También podrás conocer las áreas familiares de la casa, tales como la cocina, las recámaras, el oratorio y la antesala, entre otras más. Este museo de la casa de Allende está increíble. Conoces pues el espacio en donde vivieron los padres de Ignacio Allende, sus hermanos, Ignacio Allende también. Un lugar con mucha historia. Ya nos encontramos en el Museo del Juguete, en donde hay 5 salas en donde se exhiben más de 1000 juguetes mexicanos. Este tiene un precio de 80 pesos y está abierto de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde para que lo tomen en cuenta. Vamos aquí a recordar toda nuestra infancia, a ver juguetes que tal vez no jugábamos o tal vez juguetes que sí vamos a jugar mucho. Es todo un paraíso, aquí pueden venir niños porque se van a divertir muchísimo, adultos también, así que es un lugar recomendado. De este lado podemos ver juguetes que fueron hechos con cartonería tradicional. De este lado estamos llegando a otra sala en donde podemos ver las piñatas, juguetes ya más con papel. Venga, más las piñatas de ese lado. De este lado tenemos las muñecas mexicanas, muy coloridas. Ahora estamos subiendo a lo que es el piso. Bueno, vamos a ver otros juguetes. Hay muchísimos, en serio. El museo llamado La Esquina, el Museo del Juguete Popular Mexicano. Pues ahora estamos llegando a una sala que se llama Jugando a la Casita, en donde se exhiben muchas muñecas de diferentes materiales, trapo, madera, muy coloridas, y que sin lugar a dudas las muñecas para las niñas desde muy temprana edad son un juguete muy divertido y muy entretenido. Se exhiben pequeños muebles de las casas, por ejemplo, los que vemos aquí, la silla, las mesas, todo, etcétera. Podemos ver las muñecas de Amialco, de Querétaro, vean nada más las muñecas de este lado podemos ver las de Chiapas, con la indumentaria de Chiapas. De este lado las niñas oaxaqueñas, por ejemplo, aquí con el jarabe mixteco, de Betaza, del Istmo, de las 8 regiones de Oaxaca. De este lado podemos ver las que me cambiaron la mirada, se llama. De este lado mis predilectas, son de muchas partes, ven nada más. De este lado tenemos las tarahumaras y son de Chihuahua, vean. Las tarahumaras de Chihuahua. De este lado
Tenemos de Sonora de igual manera. Vemos una colección de puras muñecas de Frida Kahlo. Vean nada más las cejas, las características de esta mujer. Vean nada más. De este lado tenemos otra Frida Kahlo. Muchas Frida Kahlo. Muy bonito. Llegado trazaron la cual es llamada compañeros inolvidables, la cual hace alusión a los medios de transporte. Estos juguetes están en madera, en aluminio. De igual manera hay miniaturas de muebles y otros artículos domésticos. Podemos ver aquí a un toro, aquí a un toro de petate, queremos ver a un mojigango, también uno de Calenda, de este lado un ferrocarril, de este lado el teatro, de este lado una rueda de la fortuna, de este lado un Xoloitzcuintle, de este lado por lo que unos diablos, y muy bonito. Viajeros, ya está cayendo la noche aquí en San Miguel de Allende. Más noche habrá un concierto de las tunas. Como podemos ver, las que están aquí se están preparando. Pero algo que estoy detectando mucho en San Miguel de Allende es que vas a encontrarte mucho mariachi en los festejos, en las bodas o simplemente en serenatas. Vamos a ver que un joven le está dando una serenata a su novia. Vean nada más. Qué bonito, amigos. Ya cayó la tarde aquí en San Miguel de Allende. Nos recomendaron mucho que viniéramos por unos churros, un chocolate, así que pues ya llegamos aquí. Un lugar que se llama Café y Churrería San Agustín, así que bueno, vamos a pedir algo que tomar y un churro que ya se antoja. Aquí los diferentes paquetes, por ejemplo, chocolate español, puede ser con 3 churros sencillos o uno relleno. Hay diferentes paquetes, o uno sencillo, 7 pesos, o un churro relleno, 25 pesos para que lo tomen en cuenta. Así que vamos a pedir un chocolate mexicano con un churro relleno. El relleno va a ser de, yo creo que de Nutella. Bueno, amigos, aquí ya tenemos nuestro chocolate mexicano. Vamos a probarlo a ver qué tal. Dulce, dulce como me gusta, calientito. Y aquí pues ya tenemos nuestro churro relleno. Vamos a disfrutarlo, amigos. Y bueno, amigos, ya salimos de la churrería San Agustín. Delicioso, muy rico el chocolate, me cayó, chocolate mexicano, pídanlo, se los recomiendo. Estamos con pues aquí unas tunas. Órale, el día de hoy va a haber aquí en San Miguel de Allende un encuentro de tunas de varios lugares. Y justamente aquí hay una enfrente de nosotros, vamos a ver qué tal suena. Habremos llegado a la parroquia aquí de San Miguel Arcángel y vean nada más, ahí viene una tuna también que van a ofrecer su concierto de ese lado, así que bueno, llegamos en buen momento, amigos. Ya está la gente sentada y pues bueno, vamos a ver esta tuna, la otra de la tuna universitaria y esta, vamos a acercarnos.
amigos La Tuna de Oro de la ciudad de Guanajuato y queremos invitarlos a esta ciudad tan hermosa como es San Miguel de Allende. Igualmente los invitamos a nuestra ciudad natal, que es la ciudad de Guanajuato, también igualmente colonial, es muy preciosa. Nació esta agrupación en 1965. La Tuna de Oro de Guanajuato tiene una gran trayectoria, se ha presentado en grandes escenarios como el Carnegie Hall de New York, en México ¿cómo se llama? El Templo de Bellas Artes, la Sala Olinjolizzi, obviamente el Teatro Juárez de Guanajuato, en varios, inclusive aquí mismo en San Miguel de Allende, en la Ángela Peralta también hemos estado. Y vaya, la Tuna de Oro se caracteriza por tocar mucha música clásica, romántica, de ópera inclusive, y gracias a Dios tenemos una gran trayectoria que nos respalda. Platicamos un ratito con La Tuna de Oro, ahí estuvimos conociendo un poquito de su historia. Ya va a empezar este concierto del Festival Guapa, por lo que me mencionan, tuve suerte de encontrármelo, así que bueno, ahora sí vamos a disfrutarlo. Aquí sentados, vamos a vivir este concierto. Primero va a tocar la tuna oratoriana, después la tuna universitaria, después la Tuna de Oro. Así que vamos a vivirlo y a disfrutarlo. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Ha terminado este concierto de tunas, estuvieron 3 tunas, muy bonito el concierto. Son de las cosas bonitas cuando uno viaja, que a veces sin planearlo pues se deleita, se divierte mucho. Y pues viajeros, amigos, anímense a viajar. Si tienen una familia, pues ojalá puedan hacerlo. Si son viajeros solitarios, pues anímense a recorrer lugares, ya sea en su estado, en México o en todo el mundo. Anímense, no pasa nada viajar solo, porque se la van a pasar increíble. En la noche el asunto aquí en San Miguel Allende se pone bastante romántico. Vamos a encontrar en el jardín principal muchísimos mariachis, los cuales pues están alegrando, están dedicando canciones, dando serenatas, etc. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das.
que salga la luna. Creo las noches son muy románticas aquí en San Miguel Allende. Ya estamos escuchando al mariachi y aquí a un romántico que le va a cantar a su amada. Así que vamos a escucharlo. Matarán con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzuras, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Mira, 10 de 10, el ambiente aquí en San Miguel Allende es muy romántico, amigos. La ciudad romántica, diría yo, 10 de 10. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya conocimos un poco de San Miguel de Allende, un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, considerada una de las mejores ciudades en el mundo para viajar. Nos vemos en una próxima aventura. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Como creador de contenido me vas a ayudar muchísimo.